Machu Picchu. Hace miles de años, en el corazón de la cadena montañosa de los Andes americanos, surgió una cultura que, en la medida en que va siendo conocida, está causando una admiración cada vez mayor por los numerosos aportes realizados a la cultura universal en los diferentes campos del conocimiento humano. El hombre que vivió y trabajó aquí debió hacer frente a muchos y muy variados estímulos, de los cuales uno de los más difíciles de vencer fue sin duda alguna lo accidentado de la superficie del territorio que abarcó. La cordillera de los Andes es el accidente geográfico más importante que existe en la América del Sur y ha determinado que el modo de vida del hombre durante varios miles de años se adecúe poco a poco a esta realidad, logrando desarrollar un conjunto de conocimientos que dieron respuesta a los problemas surgidos en los diferentes aspectos del quehacer humano. Una muestra que sintetiza gran parte de los avances de la cultura andina es la ciudad de Machu Picchu, nombre quechua que significa cima vieja. Está ubicado en la cima de los cerros del valle formado por el río Urubamba, en el departamento del Cusco. El lugar es muy accidentado y de difícil accesibilidad. No es posible verla desde la profundidad del valle. Fue construida con todos los servicios básicos que son necesarios para considerarla como ciudad. Para ello, fue necesario hacer uso de todos los conocimientos más adelantados de la época, en ingeniería, arquitectura, hidráulica, economía, astronomía, administración y muchas otras ciencias. La ciudad es una parte de un conjunto mucho más complejo que está formado por terrazas agrícolas, depósitos de alimentos, adoratorios religiosos, observatorios astronómicos, caminos. Lo que ha quedado hasta hoy son las construcciones realizadas en piedra, cuya resistencia es inmensamente mayor frente a la destrucción realizada por las lluvias, el intemperismo, el deslizamiento de tierras y el crecimiento de la vegetación. A ello debemos añadir que desde la época en que se extinguió, cuya fecha es desconocida, hasta principios del siglo XX, han transcurrido aproximadamente 400 años, y que estas construcciones no han tenido ningún tipo de mantenimiento. Todos los componentes del conjunto cumplían una función complementaria entre ellos, formando un espacio económico creado por los incas y abarcando una extensión de varios miles de hectáreas. Este conjunto arqueológico ha sido denominado en la actualidad
como el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Se encuentra en la ruta de uno de los 4 grandes caminos que existían en el Tahuantinsuyo, el que va hacia la zona Anti o selva amazónica. Probablemente fue una ciudad de avanzada en el periodo de crecimiento, aunque también existen otras hipótesis que tratan de explicar su creación y existencia. Frecuentemente surge la interrogante: ¿por qué Machu Picchu permaneció desconocida para los conquistadores y para el mundo por cerca de 4 siglos? Frente a ello, ha surgido una serie de respuestas. Una de las más difundidas es aquella que dice que fue una ciudad secreta, aún para los habitantes del propio Tahuantinsuyo, y que por ese motivo no figura en las recopilaciones tempranas hechas por los cronistas. Tampoco se dice nada de ella en los informes de las autoridades coloniales, quienes interrogaban a los indígenas de mayor edad acerca de todo lo que pudiera ser de interés para la corona española. Se habla de casi todas las ciudades incas conocidas hoy, pero no de Machu Picchu ni de otras como Vilcabamba, las cuales tienen en común el encontrarse en la ruta del principal camino de una de las 4 regiones del mundo, el Antisuyo. Dada la monumentalidad de este parque y la gran obra desplegada en él, se deduce que tuvieron que participar en su construcción miles de trabajadores, quienes debieron hacerlo a través del sistema llamado mita o trabajo obligatorio, que el ciudadano andino hacía para el Estado en su juventud, en los años en que su vigor físico era el óptimo, ya que debía participar en labores muy duras como el acarreo de materiales y la remoción de tierras para edificar templos, palacios, caminos, puentes, acueductos y otros. También debieron participar cientos de ingenieros y expertos en administración y otras ciencias para resolver los problemas a los que debía enfrentar el construir una obra de esa magnitud. Por último, una gran cantidad de recursos económicos y mucho tiempo debieron haber sido necesarios para hacer realidad ese proyecto. Es lógico suponer entonces que no es posible mantener en secreto la existencia de una obra tan vasta, cuando tanta gente sabía de su existencia, porque había participado en su creación. Una segunda hipótesis propone que frente a la codicia ilimitada de los conquistadores, puesta de manifiesto muy pronto con el incumplimiento de liberar al Inca Atahualpa, a pesar de haber recibido el oro y la plata propuestos como rescate, y la posterior ejecución e incineración de los restos del mismo, dio lugar a una extrema desconfianza, la cual fue creando el consenso en la población de callar deliberadamente la información acerca de hechos o lugares que hasta ese momento aún permanecían desconocidos para los invasores. Otro argumento que refuerza esta tesis es que la ruta al Antisuyo era de penetración, considerada la más difícil y peligrosa que los conquistadores no se atrevieron a trajinar. Fue esta ruta la que eligieron los últimos descendientes de la nobleza inca para refugiarse y desde donde posteriormente organizaron la resistencia. Finalmente, el hecho de que algunas crónicas hablaran de ciudades fabulosas escondidas en la selva descalifican aún más la interpretación de la ciudad secreta. Precisamente, Hiram Bingham, el ciudadano norteamericano conocido como el descubridor científico de Machu Picchu, realizó numerosos viajes y un minucioso trabajo basado en esas lecturas, las cuales no hablaban sobre el lugar exacto ni el nombre de aquellas ciudades, pero sugerían su existencia, porque probablemente la noticia se filtró
antes de la toma de conciencia en el pueblo para ocultarlas. Bingham se entrevistó con numerosas personas que conocían de la existencia de restos arqueológicos. Así fue que uno de ellos, el campesino Melchor Arteaga, lo llevó el 24 de julio de 1911 a conocer un conjunto de construcciones que aparecían en medio de una extensa vegetación que la ocultaba en gran parte. Allí vivían las familias Richarte y Álvarez, dedicadas a la agricultura. Bingham regresó al poco tiempo con más hombres para efectuar trabajos preliminares de investigación. Realizó limpieza y mediciones. Luego, convencido de que aquello era algo sumamente importante, viajó a los Estados Unidos. Regresando al Perú en 1912 y 1915, acompañado de un grupo numeroso de expertos de la Universidad de Yale y bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica Nacional de su país. Pese a que la arqueología ya era en ese tiempo una ciencia que había alcanzado una gran evolución notable, entre los expertos que lo acompañaban no había ni un arqueólogo, y los numerosos trabajos de excavación que se hicieron no contaron con las técnicas arqueológicas conocidas hasta entonces, perdiéndose por este hecho una gran oportunidad para conocer aspectos muy importantes sobre la ciudad en particular y la cultura andina en general, dando lugar a que relevantes aspectos relativos a ella quedaran sin respuesta, habiéndose convertido en misterios y alentado una serie de mitos y explicaciones de carácter simplista y especulativo sin el menor sustento científico. Circula toda una literatura con este tipo de explicaciones. Machu Picchu debe ser uno de los temas sobre los cuales se han suscitado una de las mayores fiebres especulativas. Hiram Bingham y sus acompañantes regresaron a los Estados Unidos, llevando con ellos en calidad de préstamo numerosas cajas que contenían testimonios arqueológicos para que fueran estudiados. Según se dijo en aquel entonces, no se reportó objetos de materiales preciosos. Este préstamo no ha sido devuelto hasta el día de hoy, y los sucesivos gobiernos peruanos desde aquel tiempo hasta la fecha no han realizado reclamos formales sobre esos testimonios que sin ninguna duda pertenecen al Perú y que deberían volver para formar parte de un museo de sitio. Las normas internacionales, como las cartas de Atenas, Venecia y Machu Picchu, dicen al respecto que los monumentos son inseparables de las historias que atestiguan y del ambiente en que se hallan situados. Por consiguiente, el desplazamiento total o parcial de un monumento solo puede ser tolerado cuando la salvaguarda del monumento así lo exige. Como resultado de los estudios de investigación hechos por Bingham y sus compañeros, este publicó un libro titulado Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, en el que realiza una descripción de la ciudad y su entorno. Propone una identificación de los diferentes barrios que la componen y da a conocer de ese modo al mundo la existencia de Machu Picchu. Tanto en la ciudad como en los alrededores existen terrazas agrícolas construidas, según la mayoría de opiniones, con dos objetivos principales. Unas, las más extensas y numerosas, para investigaciones de carácter científico. En ellas se hacían, entre otras actividades, la aclimatación de plantas para ampliar sus posibilidades de cultivo en climas y regiones diferentes. La gran mayoría de terrazas agrícolas, especialmente las del entorno, se encuentran en la actualidad ocultas por una tupida vegetación. También se realizaban posiblemente trabajos experimentales de carácter genético para conseguir nuevas variedades de plantas y para darles una mayor productividad o resistencia. A las terrazas pequeñas se les atribuye un carácter estético religioso. En ellas se cultivó posiblemente plantas consideradas sagradas y en otros casos ornamentales. Las terrazas agrícolas o andenes
significaron un trabajo extraordinario de ingeniería que coloca a la cultura andina como pionera en ganar terrenos a la naturaleza, logrando una ampliación de la superficie cultivable y resolviendo de ese modo el problema que representa el crecimiento de la población. Los problemas de materiales para estas construcciones debieron haber sido resueltas con la utilización de una mano de obra de miles de trabajadores, los cuales realizaron remoción de suelos, traslados de tierra, piedras y trabajos de relleno. Luego, la construcción de los sólidos muros de contención de los suelos, que debían hacer frente al peligro que representa la erosión de los terrenos, por encontrarse en una de las zonas más accidentadas, lluviosas y sísmicas del planeta. Esta labor fue complementada con un importante sistema de canales para irrigar a todos los andenes donde quiera que se encuentren. De igual modo, la irradiación de luz solar era tenida muy en cuenta por los ingenieros incas, quienes trataron de obtener el máximo de ella. Aprovecharon la topografía del terreno para darle a los andenes unas curvaturas que permitan que la exposición solar fuera la mayor posible. Este logro de darle a las terrazas una orientación determinada es idéntica a la de los modernos colectores solares. La cultura andina no solo detuvo definitivamente la erosión de los terrenos, sino que revirtió este problemático fenómeno, dejando a la posteridad una superficie agrícola muy mayor a la que recibió de la naturaleza. Los andenes contaban con un muro de contención muy sólido para hacer frente al deslizamiento y lavado de los terrenos ocasionados por la lluvia. Además, se complementaba la función de los muros dándole una inclinación adecuada al terreno que permita discurrir el agua, pero sin llegar a causar fango. La base de los terrenos tenía unos cimientos formados por piedras de considerable magnitud, las cuales iban disminuyendo progresivamente de tamaño hasta alcanzar un nivel en el que se utilizaba arena. Ello para que en un eventual exceso de lluvia el agua se filtrara al fondo y terminara en una red de acueductos del sistema que regulaba el grado de humedad del conjunto. Encima de la arena se colocaba una selección de tierras de diferentes clases, traídas frecuentemente desde el valle, el cual se caracterizaba por tener excelente calidad de tierras. Ello para controlar el grado de acidez y alcalinidad del suelo, que garantizara buenas cosechas. Una red de canales de irrigación conectadas a un reservorio natural de agua aseguraba el riego de los andenes en su totalidad. Finalmente, un creativo sistema de graderías de diversas formas permitía el desplazamiento de las personas entre unos niveles y otros en el menor tiempo posible. El barrio industrial se le denominó a un conjunto de edificaciones en el que se encuentran el templo de los morteros. En este lugar debieron trabajar quienes se dedicaron a preparar los distintos medicamentos que se utilizaban en la época, en forma de ungüentos y tomas, para curar diversas enfermedades y dolencias. Muchos de estos conocimientos han sido transmitidos de generación en generación hasta nuestros días y siguen siendo utilizados con mucho éxito, habiendo sido reconocidos por la ciencia médica y la industria farmacológica actuales, que basándose en la medicina tradicional han producido numerosos y muy efectivos medicamentos modernos. Actividades como la textilería, cerámica y muchas otras, encargadas de producir tintes, utensilios y herramientas, debieron existir en la zona industrial para proveer bienes que satisfagan las necesidades de la sociedad y su complejo sistema de organización. La parte civil
comprendida por las viviendas de la nobleza de sangre, los sacerdotes, las vírgenes del sol y los astrónomos, se distingue claramente de las demás construcciones, por el pulido de las piedras con que fueron trabajadas. Las viviendas de los Kamayoks, o expertos en las diferentes profesiones y oficios, quienes formaban el estrato social inmediato a la nobleza de sangre, se encontraban también en la ciudad. Han sido llamados por los estudiosos como nobleza de privilegio, a la cual se llegaba por el esfuerzo y los méritos logrados en el campo del trabajo o del conocimiento. Esta jerarquía era tomada en cuenta respecto de la nobleza de sangre como la inmediata inferior en la sociedad andina. La parte civil, comprendida por las viviendas del pueblo que vivió y trabajó en la ciudad y sus alrededores, está mayoritariamente desaparecida, ya que, como se dijo, habrían sido construcciones íntegramente realizadas de barro. En torno a la población que habitó en Machu Picchu, el debate aún continúa y se mantiene como una de las grandes interrogantes de la ciudad. No se ha encontrado aún el cementerio, sino un conjunto de tumbas, de las cuales la mayoría son de mujeres. No se ha encontrado tumbas de niños, lo que hace pensar que el verdadero cementerio de la ciudad se encuentra en algún otro lugar cercano. Por el tamaño que tiene el Parque Arqueológico de Machu Picchu, se deduce que su población debió ser considerable, con la existencia de numerosos trabajadores, Kamayoks, sacerdotes, astrónomos y nobles, los cuales habrían vivido y trabajado allí por muchas generaciones. Las aproximadamente 135 tumbas halladas en la ciudad parecen tener relación más bien con el hecho de que fue un refugio para los últimos miembros de la nobleza de sangre en los tiempos de la conquista, los cuales, posiblemente por razones de seguridad, no pudieron ya enterrar a sus muertos en el verdadero cementerio de la ciudad, para no descubrir su existencia ante los conquistadores. Quienes creen ver en Machu Picchu una ciudad fortificada y altamente militarizada, no encuentran un sustento arqueológico consistente, sino todo lo contrario. La tecnología bélica encontrada no fue altamente sofisticada como en otras culturas para aquellos tiempos. Las ciudades andinas no eran amuralladas, sino abiertas. No existían fosas, puentes levadizos o armas sofisticadas. Tampoco la vestimenta estaba diseñada para la guerra. ¿Cómo explicar que las colcas o bancos de alimentos andinos, que eran lugares para depositar y conservar los alimentos, no tenían ninguna protección de tipo militar? ¿Cómo podría arriesgarse la riqueza de una sociedad supuestamente militarizada de esa manera? La concepción militarista de la cultura explica el hecho de que las ciudades andinas estaban en su mayoría en lugares extremadamente difíciles de acceder, por motivos estrictamente defensivos. Aduce que lo accidentado del terreno reemplaza las murallas y fortificaciones usadas en otras culturas como defensa. Pero en contraposición a esta teoría, existe otra que explica la ubicación de las ciudades en lugares tan difíciles como Machu Picchu por diversos motivos. Primero, para evitar los desbordes de los caudalosos ríos andinos que aún en la actualidad siguen causando grandes problemas en el Perú a las ciudades modernas, ya que éstas han surgido y crecido con un criterio completamente diferente a la concepción urbanística andina. Y segundo, por la escasez de terrenos planos. Las evidencias arqueológicas encontradas en el aspecto militar son mínimas. Se reducen a algunos puestos de vigilancia en lugares estratégicos, pero que más parecen haber tenido un carácter de control administrativo y fiscalizador. El desarrollo tecnológico en el campo militar fue más bien incipiente y queda muy relegado respecto a las otras ciencias. Por ello, la teoría que habla de un imperio inca que poseía numerosas legiones
y bien organizados ejércitos en permanente afán expansionista, no se ve reforzada por evidencias materiales y más bien esta teoría militarista se explica por la incapacidad de entender a una cultura que encontró un modo de producción diferente que resolvió en gran parte problemas que las culturas occidentales tenían irresueltos hasta ese momento o que habían sido resueltos por el camino de las guerras y la violencia, y que creyeron ver en la cultura andina una copia o repetición de lo acontecido en el mundo llamado occidental. Otro de los aspectos que concitan gran curiosidad en la ciudad de Machu Picchu es el suministro y tratamiento que se le daba al agua. Toda la ciudad está provista de acueductos, muchos de ellos obstruidos en la actualidad, algunos pocos que son visibles, pero ya no tienen agua. El líquido elemento ha sido traído de los reservorios naturales formados por los nevados de la cordillera andina, desde donde se han construido acueductos a veces de muchos kilómetros de distancia, aprovechando la ley de los vasos comunicantes para vencer las diferencias de nivel existentes en el curso del acueducto, el cual era subterráneo en la mayoría de los casos, probablemente para evitar la obstrucción por el deslizamiento de las tierras causadas por la lluvia y el viento. El suministro de agua era por tanto constante e ininterrumpido en todas las ciudades andinas. En el aspecto religioso, el agua era considerada una divinidad, aunque de jerarquía un poco menor, pero no por ello menos importante. Era también considerada como un símbolo de pureza y de continuidad para la existencia de la vida. Por ello, en todos los complejos religiosos andinos, siempre hay uno o a veces varios templos dedicados al culto al agua, que ponen de manifiesto la concepción altamente afirmativa de la vida como una de las principales características de la filosofía andina. Siendo una representación de la fertilidad, el agua era también muy importante para la ciencia astronómica, ya que era utilizada en las fuentes litúrgicas para conocer, estudiar y calcular el movimiento de los astros y planetas que existen en el hemisferio sur. Utilizando estas fuentes litúrgicas como espejos para observar el curso de los cuerpos celestes, especialmente de la luna, y utilizando la matemática como ciencia auxiliar, se llegó a calcular la duración del año en 13 veces de 28 días cada uno. La observación, el estudio y el culto al sol se realizaba en el templo dedicado a la máxima divinidad del firmamento en el día, y el Intihuatana, o lugar donde se amarra o tiene controlado al sol, era el más importante adoratorio existente en los complejos religiosos andinos. El hecho de que los intihuatanas estén orientados hacia los lugares por donde sale y se pone el sol no es casual. Tampoco lo es el hecho de que la principal fiesta tahuantinsuyana sea el Inti Raymi o Fiesta del Sol y se conmemore el 24 de junio, día en el que la Tierra, encontrándose en su punto más distante del Sol, recomience su acercamiento para iniciar un nuevo año. Es evidente que la astronomía andina, a medida que fue entendiendo la relación existente entre las diversas posiciones de los cuerpos celestes, especialmente del Sol, la Luna y la Tierra, fue desarrollando un conjunto de conocimientos útiles para todo el quehacer humano, pero sobre todo para la agricultura, que fue una de sus más importantes actividades. Una ciencia surgida a partir del conocimiento de la astronomía fue la climatología. El hombre andino conoció y entendió con un avance sorprendente el comportamiento del clima en las diferentes regiones de su territorio y orientó sus actividades con un sentido preventivo y defensivo respecto a sus posibles consecuencias. El complejo religioso de la ciudad de Machu Picchu es muy fácil de reconocer respecto a los otros barrios.
porque la forma en que se trabajó la piedra para construir sus templos es claramente muy diferenciada de las demás. También es especial la ubicación, en lugares privilegiados para la observación astronómica. Existen muchos templos a numerosas divinidades. Algunos han podido ser fácilmente reconocidos, otros no tanto. Entre ellos, uno que tiene considerables dimensiones, que ha sido llamado el Templo de las Tres Ventanas, por tener 3 hornacinas abiertas que permiten ver la gran plaza de la ciudad y todo el sector industrial. Este templo ha sido objeto de diversas interpretaciones, desde aquellas que tratan de tener un marcado rigor científico hasta otras que tienen un carácter meramente simplista y especulativo. El Templo del Cóndor es el nombre que se le ha dado a esta construcción, que presenta una imagen grabada en piedra de un ave que con toda certeza es un cóndor, donde se distinguen claramente sus alas desplegadas, el gollete, la cabeza y los ojos. En la parte adyacente a este ambiente se encuentran varias habitaciones, pasadizos y hornacinas que son conocidas por muchos como el sector de las cárceles de la ciudad. Existe también un recinto circular truncado, al que se le ha denominado el Torreón, y al cual se le atribuyen características militares por su semejanza a los torreones existentes en las construcciones militares de las diferentes culturas europeas. También se afirma que sería el templo dedicado al saber. Desde el punto de vista arquitectónico, esta edificación presenta algunas características muy peculiares. La construcción semicircular es única en toda la ciudad y pareciera estar engarzada encima de una roca gigantesca a cuya parte superior rodea, lo que no deja ninguna duda que es un templo. La gran roca que sirve de base o primer piso ha sido tallada por el interior, el cual se conoce en la actualidad como mausoleo. Esta roca, que normalmente hubiera significado un gran obstáculo para una construcción, ha sido aprovechada de tal forma que estética y funcionalmente cumple un papel muy importante en el edificio, ya que es una base y un sostén. Ello nos brinda una clara muestra de cómo la concepción en todos los campos del saber, especialmente en el de la arquitectura, sabía convertir las grandes dificultades en situaciones originales y ventajosas. La existencia de cuevas al interior de grandes roquedales eran ampliadas y trabajadas con el tallado en piedra. Se construían en el interior hornacinas, adoratorios y altares, dándosele el significado de pajarinas, palabra quechua que significa génesis u origen. De allí que también se le atribuya el carácter de un templo dedicado al culto del dios Huiracocha, o supremo creador del universo. Los hombres que a través de miles de años lograron edificar la cultura andina no nos han dejado solamente obras materiales, sino toda una herencia cultural en el campo del pensamiento, leyendas, mitos, música, poesía
y bellos idiomas, muchos de los cuales se han extinguido completamente. De todos ellos, solo dos continúan como lenguas vivas: el aymara, que se habla en la zona del altiplano entre Perú y Bolivia, y el quechua, que se habla en el norte de Argentina, el norte de Chile, la sierra del Perú y Ecuador. Nos han dejado también expresiones que sintetizan su manera de pensar y los valores morales que sirvieron de guía para la realización de sus obras. Vamos a recordar una que se ha mantenido a lo largo de los siglos a pesar del acoso y las sanciones existentes en tiempos de la colonia para quienes hablaban el idioma quechua. Esta expresión, que sintetiza todo un código moral, se usaba como un saludo, pero también como una advertencia. Amasúa, Amayuya, Amaqueña, que traducido al castellano significa: no hay que ser ladrón, ni mentiroso, ni haragán. Y la respuesta era: Hinayata Campa, del mismo modo, tú también. En la ciudad de Machu Picchu existen una serie de amplios espacios que han sido denominados plazas y que conforman un componente muy importante de la ciudad. Estas plazas están directamente relacionadas con los templos y son los lugares donde se producían las concentraciones de personas para celebrar y festejar los grandes acontecimientos, donde iban muy unidos los criterios religiosos y festivos. Una ceremonia religiosa dedicada a los dioses andinos iniciaba la fiesta. Se tomaban mates de cultivos sagrados como la coca y luego comenzaban la música, el canto y las danzas. Se bebía la chicha, bebida andina hecha de maíz, y se comía probablemente alimentos ofrendados a los dioses, que tenían mucha relación con el objeto de lo festejado. La participación del pueblo en las celebraciones religiosas era general. Todos los hombres, mujeres y niños tenían una función que cumplir en ellas. Entre las más importantes fiestas conocidas se tiene el Inti Raymi, o Fiesta del Sol. Era la más importante. Con ella se iniciaba el nuevo año agrícola, el inicio de las siembras, y se agradecía al mismo tiempo por todos los dones recibidos en el año anterior. La construcción de la ciudad de Machu Picchu presenta desde el punto de vista arquitectónico aspectos muy importantes que debemos señalar. El plano general de la ciudad está sujeto a un criterio de integración con su entorno natural. La forma de la ciudad está totalmente adecuada a la topografía natural del terreno. A primera vista, se tiene la impresión de que la ciudad y su entorno han sido hechos el uno para el otro. Sin embargo, esta unidad entre la naturaleza y la obra del hombre no es casual, sino consecuencia de un aprendizaje logrado en muchos cientos de años, para conocer la naturaleza, entenderla y respetarla. Se trabajó intensamente. Se creó un paisaje artificial, pero en armonía con la naturaleza. La ciudad tiene numerosos niveles y sus construcciones se orientan hacia los 4 puntos cardinales, de la misma manera en que lo hacen los accidentados lados de los cerros. No es una ciudad simétrica ni regular,
pero en cambio es completamente integrada a su entorno y al paisaje natural. Dentro de los muchos enigmas que hasta el momento permanecen irresueltos, se halla el hecho de no saber cómo es que lograban unir las piedras en las construcciones de los templos y palacios. No se ha encontrado entre las piedras ninguna sustancia aglutinante. Sin embargo, han sido unidas de tal forma que han resistido el paso del tiempo sin ningún problema. De igual modo, permanece irresuelta la interrogante respecto a cómo es que cortaban y daban forma a las piedras. Una de las hipótesis más serias parece ser la que sostiene que para el corte de las piedras se utilizaban la ruptura o quiebre por la dilatación y contracción de las piedras, lograda por variaciones bruscas y rápidas de la temperatura. Se calentaba la piedra hasta lograr el rojo vivo y por unos orificios hechos con anticipación para facilitar la ruptura, se le echaba agua helada procedente de los nevados, lo que ocasionaba la ruptura de la piedra. Este método se ha encontrado en uso en alejadas comunidades andinas. Luego se completaba el trabajo a través del pulido de las piedras con otras de mayor dureza, hasta alcanzar las dimensiones y la forma deseada. El origen de Machu Picchu es desconocido. Hay quienes afirman que fue construida con un carácter eminentemente sagrado, pero también se afirma que su construcción obedece a la necesidad de crecimiento que existió en el Tahuantinsuyo y dada la alta religiosidad de los hombres andinos, quienes consideraban sagrado todo lo existente en el universo. Este carácter es más bien una consecuencia antes que una causa. Igualmente se desconoce su extinción. Se han propuesto posibilidades que lindan con el mito y la leyenda, pero que hasta hoy no han podido ser demostrados científicamente. Lo cierto es que no se sabe nada de cómo es que desaparecieron sus últimos pobladores. Se supone que, así como cuando muere el cuerpo humano, también mueren hasta las más pequeñas células que lo componen. Igualmente, al extinguirse la gran confederación de naciones del Tahuantinsuyo, más tarde o temprano también se extinguieron hasta sus más alejados pueblos. A partir del descubrimiento de Machu Picchu a la humanidad, cientos de miles de personas la han visitado y han sentido e interpretado de manera diferente todo lo relacionado a ella. Conozcamos la impresión que produjo en uno de ellos, Pablo Neruda, el poeta chileno ganador del Premio Nobel de Literatura, quien la visitó a los pocos años de su descubrimiento y que al prologar un importante estudio sobre la civilización andina, escribe: «Fue un encuentro decisivo en mi vida. Tuvo lugar hacia el año 1943. La gran guerra de los europeos no daba aún señales de acabar. Goya había profetizado: el sueño de la razón engendra monstruos. Mientras la razón dormía en el mundo, los monstruos practicaban la suprema carnicería. Desde la época de los sufrimientos de la América precolombina, cuando según el padre Las Casas, los perros de los invasores se alimentaban a menudo de la carne de los prisioneros vivos, la razón jamás conoció un sueño tan funesto. La degradación, el martirio,
el aniquilamiento en proporciones gigantescos se ponían metódicamente en práctica. Regresé de México cargado con aquel dolor, sin perder del todo ni indestructible fe en la persistencia de la bondad humana, pero desorientado e indolente ante aquella evolución de nuestra época tenebrosa. Entonces subimos por senderos ásperos y a lomo de mulo hasta la ciudad perdida y añorada, Machu Picchu, la misteriosa. Aquella altísima ciudad se había avergonzado de su propia época, se había reducido al silencio y se había escondido en su... ¿Qué le sucedió a sus construcciones? ¿Qué había sido de sus habitantes? ¿Qué nos dejaron, excepto la dignidad de la piedra, para darnos noticias de su vida, de sus propósitos, de su desaparición? Nos respondió un silencio sonoro. Yo ya conocía el silencio de otras ruinas monumentales, mas siempre fue un silencio humillado, de mármoles definitivamente vencidos. Allí, en las alturas del Perú, la imponente arquitectura se había conservado secretamente en el profundo silencio de las cumbres andinas. Machu Picchu se reveló ante mí como el perdurar de la razón por encima del delirio y la ausencia de sus habitantes, de sus creadores. El misterio de su origen y silenciosa tenacidad desencadenaron para mí la lección del orden que el hombre puede establecer a través de los siglos con su voluntad solidaria. El edificio colectivo capaz de desafiar el desorden de la naturaleza y de la humana desventura. Continuaré en los días o años de mi vida el terror y la ternura para con las admirables obras que marcaron mi existencia, y continuaré sintiéndome mínimo, inexistente ante la grandeza de igual esplendor. Ojalá pueda un día la tierra americana ser digna del múltiple monumento que nos transmitieron los pueblos desaparecidos. Entonces en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, por fin, morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedras, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. Esta fue la morada, este es el sitio. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí, la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche, junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras. Y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida, y tocaron las tierras y las piedras
hasta reconocerlos en la noche o la muerte.